Buenas tardes, en nombre del Museo del Oro les doy la bienvenida a la conferencia Obsolescencia Programada, Complejidad Contemporánea. Esta conferencia se realiza con ocasión de la nueva exposición temporal del Museo del Oro. Esto tiene arreglo cómo y por qué reparamos las cosas. Una exposición que indaga por la relación que las personas entablan con los objetos y cómo tras la decisión de reparar una cosa se pone en evidencia su valor simbólico y cultural. Los invitamos a visitar en la sala de exposiciones temporales del Museo del Oro y asistir a las visitas temáticas todos los martes y sábados a las 3 p.m. Asimismo, pueden consultar la programación cultural que complementa esta exposición en nuestra página web. Este sábado y domingo tendremos en el museo una demostración de reparación de zapatos en las que podrán conversar con un experto zapatero sobre toda la vida contenida en las herramientas y técnicas de su oficio. En esta conferencia se abordarán los aspectos jurídicos, ambientales, técnicos y culturales de la obsolescencia programada, un fenómeno que consiste en reducir la vida útil de las cosas, poniendo un límite temporal al funcionamiento normal de los productos. ¿Todo lo nuevo es mejor? ¿Te has preguntado por qué hoy en día los productos están hechos para que duren poco? ¿Por qué estamos acostumbrados a comprar algo nuevo en vez de repararlo? Son algunas de las preguntas que el Grupo de Investigación Interdisciplinar sobre Obsolescencia Programada de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, nos ayudarán a responder. A cargo de esta investigación, entre otros, están el especialista en Derecho de Consumo Mateo Sánchez, el experto en Derecho Ambiental Fabián Augusto Cárdenas y el antropólogo social y geógrafo José Yesid Rodríguez. Bienvenidos. Muy buenas tardes. En nombre de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y del Museo del Oro les damos la bienvenida a esta charla, conferencia sobre nuestro proyecto de investigación. Nosotros somos profesores de tiempo completo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y estamos, digamos, a cargo de una investigación transversal, interdisciplinar, y digamos que el objetivo de nuestra investigación es precisamente indagar sobre aspectos de la obsolescencia programada. No solamente esto empezó, digamos, como una investigación con otro profesor desde el punto de vista jurídico, desde una visión netamente jurídica, pero digamos que yo entendí que el problema jurídico no es tan interesante, ni tan especial, ni tan complejo como pueden ser de pronto desde otro punto de vista, sobre todo desde el punto de vista de la cultura y la antropología. Y entonces quería indagar ciertas cuestiones porque finalmente solo tenía preguntas, digamos no tan jurídicas, pero preguntas que finalmente me respondían ciertas cuestiones jurídicas o que podrían respondérseme ciertas cuestiones jurídicas, como la gran, digamos, premisa o la gran pregunta que tenemos los abogados, y es: ¿realmente el comportamiento de la obsolescencia programada debe ser un comportamiento antijurídico? Pero la pregunta es: ¿cuál es el motivo, digamos, profundo, intrínseco, para saber si realmente la conducta debe ser prohibida o no? Entonces, digamos que la parte jurídica yo la vi supremamente limitada, porque uno puede hacer, digamos, un estudio bastante dogmático y al interior de las fuentes de derecho, de las normas, la jurisprudencia, las leyes, los decretos, etcétera, etcétera, y obviamente básicamente el derecho estudia ¿qué? Pues el sistema jurídico y sus fuentes y sus normas. De tal manera que ese análisis pues es un poco, me parece, insuficiente para entender el fenómeno e insuficiente para entender si realmente, por ejemplo, se debería prohibir la conducta. Hacer un análisis jurídico desde adentro de las normas, desde las fuentes del derecho, pues obviamente me parecía insuficiente, y así inició esto. Pero la gran pregunta aquí a mí que me surgió, digamos, dentro de lo que yo me preguntaba como abogado, es si realmente la obsolescencia programada se puede establecer como una, digamos, una práctica mala o una práctica antijurídica, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué lo digo? Porque empecé a reflexionar desde el derecho romano. Yo soy profesor de derecho privado, de derecho comercial, y digamos mi enfoque va muy encaminado a ese tipo de derecho. Digamos que mi discurso no está muy encaminado a la Constitución, a los derechos humanos, sino más desde un punto de vista del derecho de consumo y el derecho comercial, porque a mí me parece que es una cuestión jurídica que tiene ese matiz. A pesar increíblemente que en Francia
está prohibida la obsolescencia programada como, digamos, una conducta antijurídica. Increíblemente está dentro del Estatuto de Consumo francés, pero también prevé la conducta prisión y multas. Es decir, es punitiva desde el punto de vista, digamos, penal, pero básicamente y su fundamento es el derecho de consumo. Y las prácticas y los usos comerciales, pues me parece, y el derecho de consumo es de donde debe uno, digamos, iniciar una indagación sobre la conducta, y si esta es antijurídica o no es antijurídica, entonces hay que evaluarlo. Pero, ¿por qué hubo la necesidad de evaluar esto? Porque si, digamos, pensamos en el derecho comercial desde el derecho romano, el derecho antiguo, pasando por el derecho medieval y después volviendo al derecho moderno, entendemos que una de las fuentes del derecho comercial y de las conductas comerciales, que obviamente la obsolescencia, como lo puedan, es básicamente la obsolescencia también es una práctica comercial y una práctica industrial, ¿no? De las empresas y las industrias. Pero si ustedes ven ese tipo de prácticas, básicamente el derecho comercial y el derecho de consumo, no tanto el derecho de consumo, más el derecho comercial, ha entendido que las prácticas son o no contrarias a la buena fe mercantil, ¿cierto? En la medida en que esos usos y esas costumbres, como puede ser la obsolescencia programada, esas prácticas comerciales, se enmarquen dentro de lo que la mayoría de comerciantes o los gremios de comerciantes considerarían como bueno o malo. Es decir, lo que me determina que algo sea malo o bueno en el derecho comercial, o que sea de mala fe o de buena fe, sencillamente son los usos y las prácticas entre los comerciantes. Y por eso, de todas formas, allá dicen, uy, pero qué raro y qué tajante es el profesor, pero ha sido así. Es tan así que en un principio en el derecho romano se entendía que no había mucha diferencia entre la moral y lo jurídico, y que finalmente lo moral y lo jurídico tenía que ver era con la costumbre. Y lo que era reiterado y practicado por la mayoría, y sobre todo que tenía un vínculo psicológico entre las personas que lo practicaban, eso me determinaba si, por ejemplo, existía o no existía una norma jurídica. Hoy en día, la costumbre es la segunda fuente de derecho, digámoslo así, en el derecho comercial. La primera, ¿cuál es? La ley. Pero las costumbres y los usos en el derecho comercial sí que son importantes. Entonces, claro, yo dije, pues, si los usos y las costumbres mandan, y si lo correcto o lo no correcto desde el punto de vista del derecho comercial, y ahorita hablaré de pronto del derecho de consumo, que es un poco más moderno, digámoslo así, pienso un poco diferente, es precisamente indagar sobre ello, porque es que lo que yo me di cuenta es que en la práctica de la obsolescencia programada, aparte que lo hacen las industrias y las empresas, parece que los consumidores, no solamente los productores y los proveedores, son los que se inventan la obsolescencia programada o lo hacen, porque pues como nos dirán nuestros expositores, o digamos que en el siglo XIX ya se había acuñado digamos, un significado de la obsolescencia programada muy arraigado a la psiquis de las personas, a la psiquis colectiva. Entonces esa psiquis colectiva, o digamos esa práctica colectiva, esa psiquis colectiva, es muy arraigada en la obsolescencia programada. ¿Y de qué estoy hablando? Pues sencillamente de lo que ustedes saben. ¿Y qué es lo que ustedes saben? Que los primeros casos de obsolescencia programada y los que últimamente son más recurrentes en el mundo, digamos, o sonados por los países y por las jurisdicciones, pues es Apple. Y Apple, pues sí, sigue siendo, creo, el primer vendedor, o sea, la empresa que más vende teléfonos en el mundo. Y todos seguimos comprando, ¿qué? Apple. Philips. Ah, bueno, los bombillos. Pero ustedes, ahora, los Smart TV y los teléfonos y la cuestión de la tecnología, no es muy claro, yo no sé, y entonces eso es un problema ya, y aquí viene de pronto lo que yo quería indagar, y es que yo me daba cuenta que las personas, y está probado, porque ya de todas formas la curva del consumo nos ha dicho que la gente está reemplazando más rápido los bienes y los servicios, más rápido de lo que está programada la obsolescencia programada, ¿sí me entienden? Y es exponencial. Si la obsolescencia programada de un televisor son 2 años, la gente está cambiando los televisores al año. Si les dicen que Apple tiene un poconón de problemas por obsolescencia y por ralentizar los software,
¿cierto? Ustedes siguen comprando iPhone. Y entonces el iPhone sigue siendo el teléfono de lujo, símbolo de estatus. Y entonces uno dice, y en derecho sí hay un principio bastante claro. Las personas pueden ir en contra de sus propios actos, y al parecer es lo que sucede muchas veces. Por eso es que yo sí me cuestioné, porque si uno llega y lee la literatura jurídica sobre la obsolescencia, parece que hay una concepción sesgada de la cuestión. Porque todas las personas que escriben en derecho sobre la obsolescencia, adivine de una forma u otra qué dicen. Pues que eso es malo, que eso debería ser una práctica antijurídica, que eso lo único que hace es engañar ¿a qué? A los consumidores. Pero yo sí me pregunto, ¿será que es que los consumidores se engañan solos? ¿O los consumidores realmente están siendo engañados? Ustedes sabían, entonces yo dije, pues la respuesta jurídica de prohibirlo no es tan de indagar en las propias fuentes del derecho, sino ir un poco más allá. Y sobre todo, quería hablar con antropólogos, porque necesitaba entender el comportamiento. Desde el punto de vista jurídico es claro, las prácticas comerciales y la costumbre como fuente de derecho tiene esas características. Y hoy en día en nuestro sistema jurídico y en el sistema jurídico básicamente de todo el mundo, una costumbre es jurídica porque es reiterada, practicada por la mayoría, de uso frecuente y sobre todo, como decían los romanos, y existe hoy en día, no piensen que el derecho romano no existe hoy en día. Básicamente nuestro sistema de derecho comercial y privado es igual, pues un poco exagerado, pero... Y lo que decían los romanos, tiene que haber un arraigo psicológico entre la conducta de la persona y la práctica. Y ese arraigo psicológico debe ser colectivo. Y así es una fuente ¿qué? Jurídica, que es la costumbre. ¿Eso está claro? ¿Qué sucede? Pues que yo sí me pregunto, ¿cuál es el arraigo psicológico que hay con respecto a la obsolescencia programada? Yo creo que es contrario a lo que la gente piensa que es. Y yo pienso, y esto sí es muy fuerte lo que voy a decir, que la alienación de las personas y la alienación social es tan fuerte que las personas no se dan cuenta. Y eso es la alienación, pues en pocas palabras. Es un poco redundante. Pero ustedes no se dan cuenta. Yo ahorita les pregunto, ustedes cuando compran una maleta, ¿qué maleta compran? Cuando compran unos zapatos, ¿qué zapatos compran? Los que más, si quieren calidad, diseño, pero si les dijera que hay zapatos que tienen garantía de por vida, ¿lo comprarían? Alce la mano qué zapatos famosos, alce la mano quién sabe qué zapatos famosos duran toda la vida. Una marca famosa de zapatos. No, solo alcen la mano. No, yo no, ¿Ferragamo? Ah, yo no sé si Ferragamo. Pero eso es lo que sucede. Sí. Eso es lo que sucede. Ustedes no saben, pero la gente tampoco se informa. Y en el sistema jurídico la información que sí que es importante. Ahora la pregunta, ¿los consumidores nunca deben informarse? ¿La información solo debe venir de los productores y los proveedores? Pues las botas Dr. Martin tienen garantía de por vida. Los bolsos Jansport duran toda la vida. Pero las inglesas, ¿no? Pero la versión inglesa de las Dr. Martins, porque hay inglesas y otras hechas en China, pero las chinas creo que tienen garantía de 20 años, que eso ya es suficiente. Entonces por eso yo quería indagar esta cuestión, y no hablo mucho porque la cuestión jurídica no es tan interesante como la cuestión cultural, me parece, no sé. Pero la cuestión es que al principio las personas no pueden ir en contra de sus propios actos. El deber de información en los sistemas de consumo y los sistemas de derecho comercial no solamente es del productor y el proveedor con respecto al consumidor, sino el consumidor también se debe ¿qué? Informar. Y que nosotros seamos unos pobres corderitos al lado de los monstruos y de los lobos, pues para mí sigue siendo cuestionable. Por eso es que yo no soy tan vehemente de pensar que la obsolescencia programada sí o sí deba ser prohibida. Pero para poder dar una respuesta, digamos, racional y científica, pues hay que indagar desde todo punto de vista. Porque no sabemos finalmente, digamos, no entendemos finalmente, el fenómeno es bastante reciente. Y tampoco entendemos cómo se comportan los consumidores. Tenemos que mirar cómo se comportan los consumidores. Nosotros ahora estamos empezando en la investigación y estamos haciendo una recopilación bibliográfica de la cuestión, pero a nosotros nos gusta mucho hablar del tema y este tema es supremamente interesante.
Entonces, yo sí quisiera pues que el profesor Yesid, por lo menos ahorita nos hable un poco de cómo es la conducta, la conducta y la cultura en torno a estos temas. Si le parece, profesor. Le damos la bienvenida al profesor José Yesid, que es el antropólogo. ¿A le gusta ese micrófono chiquito? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Indudablemente es lo que los antropólogos posmodernos dirían, esto es un tema chic. Esto es un tema de moda, es un tema que involucra la vida cotidiana de todos y cada uno de nosotros. Y lo interesante del asunto es encontrarse que la literatura que hay acerca del tema es muy reciente, y de ese muy reciente la mayoría tiene que ver con algunos casos particulares. Yo creo que el más famoso y el cual podría motivar su interés posterior tiene que ver con ese dispositivo que ustedes tienen ahora en sus manos o en sus bolsillos y que muchos de los profesores odian en los salones de clase. Yo particularmente lo adoro porque me parece una forma rápida de que el estudiante sepa si el contrato que tiene conmigo en el aula de clase, es decir, si él sabe si el profesor está diciendo lo que corresponde o lo que no corresponde, si es su opinión o la copió de algún lado, etcétera. Es decir, hacer uso del teléfono celular es tanto en la vida cotidiana que llevo más o menos en este instante 1 hora y media de estrés porque acompañé hoy a mi hija y a mi esposa a una visita que jamás en la vida había pensado, pero que mi esposa consideró importante, y era ir a visitar la Casa de Nariño. Y en la Casa de Nariño está prohibido el uso de teléfonos celulares, no puede entrarlos. Y yo aún sigo pensando por qué. Tema de seguridad, las selfies en el Palacio de Nariño no funcionan, la cultura en el Palacio de Nariño no entra, y esto no es un tema para nada que tenga que ver con los temas recientes que estamos viviendo, pero sí es un tema que tiene que ver entonces con ese dispositivo cotidiano que tenemos allí, y que si ustedes googlean el video más interesante en YouTube acerca de la obsolescencia programada, seguramente encontrarán el video de la bombilla que lleva encendida 110 años, tal vez. La mejor evidencia de que hay cosas que se fabrican para toda la vida. Encontrarán historias de dos recientes esposos de 70, 60, 72 años de europeos, quienes acaban de cambiar su única máquina de lavadora que han tenido durante toda la vida por una algo más moderna, hecha y fabricada en la antigua Unión Soviética. Recordarán ustedes los paseos de sus abuelos o de sus padres que alguna vez tuvieron vehículo, porque no todos tenían vehículo, pero seguramente el automóvil cuando salía, ¿recuerdan cuál era el kit que debería tener uno para poder salir a carretera? Y no era precisamente el kit de primeros auxilios, era una media velada, porque esa media velada le podría salvar a usted ponerlo en su vehículo y echarlo a andar y dejar que siguiera funcionando el motor. Es decir, la correa de repartición hoy que se debe cambiar cada cuánto, depende de la marca y cada vez que consideren que debe cambiarse. Y un vehículo que no tenga correa, sino que tenga cadena de repartición, quién sabe cuándo será que se vaya a cambiar. ¿Para qué es toda esta introducción? Simplemente para decirles que es más cotidiano de lo que pensamos y estamos más involucrados de lo que consideramos estamos involucrados. Es decir, lo que decía el profesor Mateo nos lleva a la duda razonable de pensar, ¿serán las marcas que nos tratan como autómatas o como tontos útiles que somos capaces de simplemente comprar y comprar y que no tomamos decisiones? Estoy seguro que no. Estoy seguro, y lo digo porque la literatura hace una referencia muy importante de la que tenemos ahora en la base de Mendeley, y que si alguno de ustedes quiere consultar, con mucho gusto se la facilitamos para que la tengan y la tengan disponible si quieren hacer alguna investigación particular o simplemente leerse un par de artículos acerca de cómo se asume la obsolescencia en algunos lugares del mundo. Y en esta literatura casi todos los malos del paseo son las industrias y las empresas. Y
La culpa y la mejor salida y la mejor conclusión de todos los artículos en su gran mayoría es que el consumidor es ignorante. El consumidor no está informado. El consumidor necesita tomar una posición. Hablamos ahí de la contrariedad con el famoso homus economicus, es decir, usted toma la decisión de qué compra y en qué momento lo compra y por qué lo compra. La obsolescencia, entonces, es más bien una práctica cultural. La obsolescencia es más bien una forma de cambiar ese estatus, y ustedes que paseaban ahora la exposición maravillosa que está preparada para todos, la bicicleta que está allí, la historia sobre esta bicicleta, ¿no les parece algo interesante? ¿Cómo estarían sus objetos en este momento? ¿Qué objeto tendría un valor emocional para ustedes en su familia y que continuaría estando allí? La lámpara tal vez de la propaganda famosa de IKEA y sus muebles que la dejan solitaria en medio de la lluvia en un escenario maravilloso. Ahora se los describo no por antropólogos, sino porque esto realmente hace parte de una investigación que viene desde la publicidad, y es otra de los malos del paseo, la publicidad y todo lo que inducen a que las personas ignorantes y faltas de toma de decisión compren simplemente como autómatas, lo cual no sucede. Es decir, ¿quiénes de ustedes saben lo de los zapatos, por supuesto, lo de las maletas, pero además quiénes saben también lo interesante de los tenis y dónde se hace la ropa, qué cantidad de químicos están puestos en su ropa y que al lavarse se liberan y están yendo al medio ambiente y a la vez están siendo contaminantes como materiales que no pueden ser reciclados en términos de la etapa de resiliencia del medio ambiente? Es decir, sabemos qué es lo que sucede con cada una de estas marcas y cada una de estas cosas que compramos para cada una de nuestras necesidades cotidianas. ¿Será que todas esas necesidades cotidianas son las que realmente estamos esperando satisfacer a través de los objetos, o son más bien nuestros afectos los que nos buscan esas necesidades de compra? Y volviendo a cerrar la idea, nos lleva entonces a una complejidad que podríamos llamarla tal vez como pensamos para este momento de charla y que queremos interactuar un poco más, y es muy complejo el fenómeno de la obsolescencia, y es un fenómeno tan reciente que requiere que lo miremos desde muchas aristas. Para quienes usamos ciertos tipos de dispositivos, los teléfonos celulares y los temas tecnológicos podrían ser un mito. Usar Apple o usar ¿y de quiénes estamos hablando? Marcas. No estamos hablando de la tecnología de fondo, estamos hablando de marcas que representan algo, que en teoría tienen hasta una personalidad. Si ustedes le preguntan a un publicista qué es una marca, dice, usted debe tener, su marca debe tener una personalidad. Cada vez que me dicen eso yo empiezo a sentir que me complico. Es decir, le digo a los estudiantes de maestría, a mí me parece que eso es complicado, eso no tiene personalidad por ningún lado. Usted le crea una personalidad y esa creación es absolutamente humana. Esa creación es tan humana que hace cambiar la cultura de la práctica cotidiana. Más allá de la cultura, quiero entrar más en la idea de la práctica cotidiana, y tiene que ver entonces esta investigación con preguntarse si esa práctica cotidiana es la que está alimentando la obsolescencia. El comprar más, el tener más disponible, o es realmente satisfacer la necesidad. En mi casa me vi a gatas para poder aceptar que ya no queríamos tener 3 televisores sino solamente 2. Que sacáramos el televisor del cuarto porque es que es una práctica que es atenta contra la salud humana. ¿Quiénes de ustedes tienen el televisor fuera de su cuarto en estos momentos? ¿Quiénes no? ¿Quiénes no tienen televisor? ¡Qué maravilla! ¿Quiénes han cambiado su televisor en menos de 4 años? Entre el mundial pasado y este. ¿Para qué este ejercicio? Para pensar que realmente tiene que ver con la cultura. Y la cultura colombiana, que es tan diversa, es mega diversa, pues tiene unas megas prácticas de diversidad. Y allí es donde viene el asiento
central de la idea de podernos conectar todos, y es, ¿recuerdan la propaganda que sacó el Ministerio de las Tecnologías acerca de la antena que llegaba hasta el lugar más recóndito del país para generar conectividad de Internet? Si alguna vez la vieron en los canales nacionales, y si no la buscan en YouTube, allá está, es una muy buena biblioteca. Es una práctica diferente a la que teníamos antes de ir a buscar los microfilmados en la biblioteca Luis Ángel Arango, o los libros tallados impresos en la biblioteca Luis Ángel Arango, y ahora lo buscamos en YouTube, y cuando buscan ustedes eso se encuentran con una cosa maravillosa, y es la escena de una persona de la región con un equipo del Estado perfectamente identificado en una lancha, casi en una situación épica de pasar los ríos y de pasarlos rápido. Seguramente fue en algún lugar como la Orinoquía o en el río Inírida o alguna cosa de estas, muy cercanos a algunos lugares conocidos, pero era pasar esos lugares y llegar hasta el sitio más perdido, a la escuela más perdida de esa selva amazónica, ya no de la Orinoquía, sino de la selva amazónica, y colocar una antena y conectarse. Hasta allí todo va maravilloso en términos del Estado, pero la narrativa continúa y termina el video con un muchacho y un teléfono celular en la mano, y ese muchacho entra a un aula digital y todos se conectan y sigue allí el tema romántico y maravilloso de conectarse, pero lo que más me llama la atención es que finalmente termina una de las escenas con el muchacho haciendo reparación de teléfonos celulares y entregándole teléfonos a toda la comunidad, reciclando teléfonos. Y eso me pareció muy interesante, porque entonces, ¿qué significa reparar en Colombia? ¿Quiénes han reparado su teléfono celular alguna vez en su vida? ¿Cuántos han tenido, considerando las disparidades de edad que estamos acá, entre 1 y 5 teléfonos celulares? ¿Quiénes han tenido más de 10 teléfonos celulares? ¿Quién tiene su maleta ABC aún que le tocó en su época de escuela? Bien por ustedes dos. Es una reliquia. Y ya está arreglada. ¿Por qué la pregunta? Porque finalmente sí tiene que ver con la vida cotidiana. Y es decir, ¿cada cuánto cambian sus camisas? ¿Cada cuánto cambian sus blusas? ¿Cada cuánto están dispuestos a comprar o no un objeto para poderlo tener y mantenerlo cada cuánto tiempo? En términos europeos, cambiar la cultura de cambiar la ropa pues tiene que ver con la temporalidad física, y ahí viene el tema de lo geográfico, y es, usted está en un cambio de temperaturas y cambia todo su ropero entre uno y otros meses del año. ¿Cada cuánto cambiamos nuestro ropero? Es diferente. No es cada 3 meses. Tenemos la posibilidad de usar la misma camiseta en muchos momentos hasta que la señora le dice a uno, esa es la camiseta de las fotos, ¿no? Y usted va y las ve y sí, en efecto, esa es la camiseta de todas las fotos. Todos estos temas que les estamos contando, más allá de las historias, tienen que ver con la historia de ese objeto que estamos intentando seguir. Son 3 objetos realmente que se va a ocupar la investigación, y es 1, el teléfono celular por la modernidad; 2, el teléfono por el teléfono celular primero; 2, el televisor, porque el televisor ha sufrido unos cambios absurdos en el tiempo, y uno de los objetos más comunes hoy en los hogares colombianos y que ha permitido que podamos cambiar nuestra dieta, y eso afecta la vida cotidiana, y es la nevera. ¿Quiénes crecieron aquí sin nevera? El resto la conocía de... ¿Quiénes crecieron sin control remoto y sin que esto sea un stand-up comedy? Los controles remotos fueron una muy buena invención tecnológica, y eso nos lleva a conectar la siguiente idea, y es la tecnología asociada a la cultura. Esto significa que tiene una fuerte influencia, pero además quienes quieren cambiar su teléfono o quienes no quieren cambiar su teléfono. Es decir, ¿por qué cambiamos nuestro teléfono? ¿Por qué cambiamos el televisor? ¿Por qué cambiamos el refrigerador? No cumple la misma función. ¿Recuerdan la primera escena que les contaba? Y era esta pareja de 70 y algo de años con su lavadora que llevaba más de 50 años y que hasta ahora la iban a cambiar, y lloraron además porque se fuera.
para los publicistas, un muy buen insight para crear una campaña, y seguramente así lo hicieron los de IKEA, que además vamos a tener un almacén próximo aquí en Colombia de IKEA, y esto pues podría poner muy felices a unos y muy tristes a otros, entre otros a todos aquellos que tienen unos oficios asociados a ello, y es la reparación de esos objetos. Cuando el profesor Mateo les hablaba de los zapatos, pues ¿quiénes alcanzaron a llevar a remontar sus zapatos? Muy bien. ¿Y quiénes aprendieron ese oficio de remontar los zapatos? ¿Quiénes vieron a algunos remontar zapatos? ¿Y no recuerdan un famoso letrero que era la Zapatería Martínez? Que era en Bogotá particularmente muy, muy cercano. ¿Quiénes hacían estos trajes maravillosos? Y no ahí estoy hablando muy antigua, de un tiempo muy, muy, muy atrás. Estos trajes, la sastrería, cómo se reparaba y estos eran unos oficios asociados a estos lugares. Ahora el oficio más común es reparar cierto tipo de daños que tienen cierto tipo de objetos. Las pantallas de los celulares se caen con frecuencia y se dañan, no habrá algún material que sea resistente. Los computadores que empiezan a volverse lentos, entonces hay que cambiarlos. Yo creo que uno de los sitios maravillosos en términos de poder ver esto en la vida cotidiana es la calle 20 con carrera décima. Por favor, pasen por allí. Porque ese local se transformó de ser una sastrería para los estudiantes que se graduaban y iban allá a hacerse sus trajes para ir a asistir a su grado de bachiller, y estoy hablando de hace 30 años, tal vez 25 años, y ahora se convirtió en un lugar donde la tecnología lo ocupa completamente y reparan de todo. De todo es de todo. Entonces usted puede llegar allá con un procesador que tiene algo de daño y ellos lo arreglan y le dicen le va a funcionar 6 meses. Su impresora le va a funcionar 6 meses más. Finalmente, esto tiene que ver con cómo afrontamos, y es la pregunta que nos hacemos desde la antropología, y es cómo afrontamos cada uno de esos hechos que cotidianamente nos están obligando a ir hacia otro lugar. Y yo creo que los consumidores y finalmente los seres humanos que estamos aquí en este antropoceno que es muy reciente, hablando de épocas geológicas, pues nos coloca a todos en una situación absolutamente importante, y es ¿qué voy a decidir frente a este objeto que tengo enfrente? ¿Lo uso, lo desecho, lo reparo, lo conservo? ¿Cuál sería la decisión? ¿Por qué no volver al sistema operativo anterior que funcionaba perfecto? ¿Qué es lo que hacía que el sistema operativo anterior que no haga este? ¿Qué es lo que hace esta pantalla nueva que no haga la anterior? ¿Qué es lo que realmente necesito para poder producir mi trabajo? Y eso tiene que ver entonces finalmente con la idea que se está preguntando en la investigación, es cuáles son nuestras prácticas cotidianas y la manera de afrontar estos cambios en la vida cotidiana. Yo simplemente les dejo allí porque me parece muy interesante el siguiente tema y lo quiero conectar con esa imagen que espero algún día ustedes se puedan levantar y ver exactamente cuando sale uno aquí a la carrera séptima y ve por toda la séptima al fondo los cerros, y ve mucho más allá de los cerros, y van a ver una cosa que no es tan maravillosa, pero que nos puede recordar un poco de a dónde van a parar los objetos y las cosas, y es la imagen del relleno sanitario de Doña Juana. Lo tenemos más cerca de lo que creemos, y lo podemos ver desde nuestras casas, pero está tan perfectamente diseñado que podemos verlo de una manera muy verde y muy bonita. Tiene una muy buena cobertura, pero debajo está guardada una serie de cosas que no necesariamente se están tratando de la manera adecuada, y es donde paran estas cosas. El otro video con el que quiero que terminen pensando es el video de dónde van a parar todas estas basuras tecnológicas. Si uno considera que toda esta basura tecnológica va a terminar en un container que va a circular y llega a un punto en donde nació la humanidad y donde posiblemente puede terminar, y es África, y llega allí y allí está perfectamente puesta, y los niños deambulan sobre cada uno de estos desechos tecnológicos y los van recuperando uno a uno para hacer no sé qué cosas. Digamos que más allá del ejercicio
fantástico de los videos es pensar que esto tiene también una relación profunda, no solamente con la costumbre jurídica, la práctica cotidiana, la manera de enfrentar estos ejercicios de, más allá de la obsolescencia, que son, claro, por supuesto, industriales, ¿no? Que tienen que ver con cómo enfrentamos ese problema contemporáneo y complejo de la obsolescencia. Y es el tema ambiental. Para eso el profesor nos va a contar acerca de cómo este tema ambiental tiene otra conexión y empieza a entretejerse entonces esta red de relaciones que se hace cada vez más compleja y nos pone cada vez más en el centro a cada uno de nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Fabián Cárdenas y soy profesor de Derecho Internacional Ambiental y un poco es desde esta especialidad que quiero aproximar la reflexión. No obstante, como no quiero todavía matarlos de aburrimiento, quisiera seguir con el proceso de las encuestas que hacía el profesor Yesid porque yo creo que eso nos involucra un poco con el tema. ¿Quién prefiere lo nuevo a lo viejo? Así, sin pensarlo. ¿Que es mejor estrenar que algo viejo? ¿Quién prefiere lo nuevo? ¿Quién prefiere... por ejemplo, cuando entra a un museo, ir a la exposición nueva que entrar a la exposición permanente? ¿Quién prefiere entrar a la nueva? Ah, bueno. ¿Quién preferiría usar ahorita la última camiseta de la selección Colombia en temporada de mundial? En lugar de una camiseta, digamos, de 2 o 3 mundiales atrás. ¿Ah? ¿Quiénes preferirían en este momento, si fueran a adquirir un carro, ir y sacarlo del concesionario y empezar a andar por las calles que sacarlo de un garaje sucio? ¿Quién prefiere eso? ¿Ah? Entonces, lo nuevo tiene realmente como un atractivo. ¿A quién le gusta el olor a nuevo de los carros? Que usted se sube y, ese olor, ¿le gusta? ¿Le produce tan siquiera una sonrisa? Pues realmente, digamos, fíjense cómo el concepto de lo nuevo y lo viejo va relacionado, ¿no? Va precisamente a impactar directamente en la percepción que cada uno de nosotros tiene sobre cada una de las cosas. Rápido, en el mover de las encuestas, ¿quiénes están acá vistiendo ropa que no tiene más de 6 meses? Que por lo menos tiene una prenda que tiene menos de 6 meses de comprado. Yo creo que casi todos, ¿no? ¿Quiénes estrenan el 24 de diciembre? ¿No? Eso es muy colombiano. Usted 24 de diciembre que se respete, se pone así sea unos calzoncillos amarillos viejos, pero algo tiene que estrenar. Bueno, entonces un poco siguiendo como con esa dinámica para que ustedes se relacionen con el tema, les quiero contar qué es lo que hace el derecho internacional. Y es un poco mirar a la luz de un régimen jurídico internacional cuál es la lectura que tiene el comportamiento de obsolescencia programada. Y entiéndase, esa capacidad que tiene la tecnología y que tienen las empresas de ponerle una vida determinada y específica al producto, o bien desde un punto de vista funcional, o bien desde un punto de vista percibido. Y acá es importante que ustedes mantengan esos dos conceptos. Una cosa es la obsolescencia programada, que en efecto su objeto deja de funcionar, ¿no? Como una de esas chaquetas de Zara, ¿no? Que son tan bonitas, uno se las pone y al año ya se le empieza a romper por acá. O ya la obsolescencia percibida, que son las que muchas veces se venden con cosas de tecnología, con los televisores, ¿no? En el mundial se lo dicen a usted, le dicen, no, mire, usted tiene el televisor, pero es que el 4K le va a dar una experiencia más cercana, usted casi que va a sentir el sudor del jugador en su casa. Bueno, entonces esa es la obsolescencia percibida. Y entonces el derecho internacional también tiene una serie de normas que puede determinar, digamos, cuál es el comportamiento que debe regularse. ¿Cuál es la finalidad del derecho? En general, de cualquier derecho, es prescribir. Es decir, ¿qué quiere decir prescribir? Quiere decir preestablecer un parámetro de conducta y promover que ese sea el tipo de conducta deseado. Por ejemplo, cuando acá en el Código Penal se prohíbe el homicidio, ¿sí? Yo creo que acá todo el mundo lo sabe, que si usted mata a alguien, para en la cárcel, ¿cierto? El objetivo primordial detrás de esa prohibición es procurar delinear el comportamiento de la sociedad para que no mate. Así de sencillo. Entonces, esa es la función principal del derecho, prescribir. Entonces, la pregunta es, ¿prescribe el derecho
algo en contra o a favor de la obsolescencia programada o es un tema sobre el cual no se dice nada? En términos jurídicos, si acá hay algún abogado, eso es lo que se llama una laguna jurídica. Y ese es un poco lo que puede resolver el derecho internacional. Para esto quiero contarles que el derecho pues es una ciencia normativa que va enfocada al cumplimiento de fines. El derecho por sí mismo no tiene vida, sino el derecho es una herramienta direccionada ¿listo? Al cumplimiento de una finalidad. En temas de derecho internacional, ¿cuáles han sido las dos finalidades y por qué el tema de obsolescencia programada y de medio ambiente es tan controvertido? Porque hay dos polos opuestos que direccionan la regulación en materia de derecho internacional. Por un lado está el deseo de llegar al desarrollo económico, y esto debido a que precisamente después de la posguerra, uno de los objetivos de la sociedad internacional era promover el desarrollo económico, a fin de que los países en vías de desarrollo alcanzaran un nivel de desarrollo económico de los países desarrollados, y esto pues conlleva una serie de elementos como de satisfacción de necesidades básicas, salud, bajas tasas de desempleo, etcétera, etcétera. Pero por otro lado nace el objeto de proteger la integridad del medio ambiente. Esto, aunque no parezca, y hoy en día es casi que algo muy cotidiano en nuestras vidas, es algo relativamente reciente en cuanto al reconocimiento. Y solo fue hasta 1992, si se dan cuenta no es demasiado tiempo, que en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo se establece por primera vez en escenarios diplomáticos internacionales que el hombre está en la capacidad de alterar el clima mundial y de alterar la salud y el estado de la biota, ¿sí? Lo cual antes era pues impensable, ¿no? Seguro si viajáramos un par de siglos atrás y usted hablara con un viejo empresario de muebles y le dijera, mire, usted está en la capacidad de alterar el clima del mundo, pues nadie se lo creería. Pero hoy es una realidad. Entonces de ahí es donde nace, digamos, la pugna entre el derecho internacional. Es como el derecho internacional ambiental surge precisamente como ese desarrollo normativo que va entre un yin y yang, entre me tengo que desarrollar económicamente porque ese es un objetivo de la sociedad, pero por otro lado tengo que preservar el medio ambiente. Y ahí es donde surge el concepto del desarrollo sostenible, que esencialmente es una concesión entre los dos polos y decir, me puedo desarrollar, pero no tanto que lleve al atentado de los bienes naturales y de la salud de la biota, ¿listo? Entonces de ahí esencialmente se origina. Y un tema como la obsolescencia programada pues tiene que ubicarse en el centro del debate. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la obsolescencia programada como tal está en el ojo del huracán. ¿Por qué? Históricamente, y eso lo han hecho los profesores en la parte de revisión documental, la obsolescencia programada nace como una política pública en los Estados Unidos, precisamente para promover el desarrollo económico. Resulta que los productores, los empresarios estaban haciendo productos muy buenos. ¿Y eso qué hacía? Pues que el comercio no se vendía, la gente compraba bombillos y los bombillos le duraban toda la vida en la casa. Y a un economista en medio de una crisis económica en los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, dice no, tenemos que inventarnos alguna forma para que el comercio se acelere y eso traiga una reactivación de la economía, la cual está muerta. Y por ende eso finalmente redundaba en el en el desempleo, ¿listo? Entonces al economista en su momento se le ocurre, pongamos obsolescencia programada. Si los objetos tienen una vida determinada, pues vamos a reactivar la economía, va a haber más movimiento de bienes, va a haber más movimiento de servicios, más movimiento de capitales y se reactiva todo el sistema económico. Fantástico. Pero en su época no se pensó los efectos que esto podría tener. ¿Tienen ahí sus celulares? ¿Los pueden sacar un momento? Miren el tamaño de sus celulares. Pónganlos al frente. ¿Cuánto pesa en promedio su celular? Más o menos. ¿Cuánto cree? ¿Unos gramos? ¿Cuántos gramos? 200 gramos en promedio. Los más pesaditos 250, unos 100 gramos, más o menos. Mire el tamaño que tiene. ¿Usted sabía que los desechos que generan solo la producción de este aparato están tasados en 44 kilogramos?
Para usted tener ese aparatico que pesa 200 gramos, se requiere un uso solo de desperdicios de 44 kilogramos. Entonces imagínese que para usted tener eso, carga usted en su espaldas, en su huella de carbono, 44 kilogramos de desechos. Y ahí es donde viene la pregunta fundamental del derecho internacional ambiental. Al derecho lo que le importa es, bueno, está bien que la obsolescencia programada propenda por el desarrollo económico, pero ¿qué vamos a hacer con los desechos? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, fíjense que aunque uno vive en este micromundo y uno le parece que, ahorita cuando uno le dicen que va a ir a Rusia, a uno le parece lejísimos, ¿no? Uno dice, uy, a Rusia, lejísimos, pero el mundo realmente es muy pequeño. Y el mundo en sí es un recurso por sí mismo absolutamente limitado. El tamaño del mundo es exactamente el mismo cuando no había esta explosión de la industrialización al que hay hoy en día. Pero el mismo mundo tiene que soportar, digamos, esencialmente los efectos de la industrialización. Y el derecho internacional entra a mirar cuál es el efecto que tienen todos los desechos generados por causa de la obsolescencia programada. En derecho realmente no importa si usted tiene una apropiación con el objeto, si el objeto significa algo para usted, etcétera, que eso son unas preguntas que se hacen desde la antropología. El derecho solo le dice a usted, bueno, ¿y qué va a hacer con el desecho? El desecho está generando unos daños. Concretamente, hay un principio a la par del desarrollo sostenible que existe en el derecho internacional ambiental y es el siguiente, y ojalá se lo lleven, algo de derecho internacional ambiental. Se llama el principio de la equidad intergeneracional. La equidad intergeneracional. Ahora que veo a tu nena, te hago una pregunta, ¿sí? Está acá una señora con su hija, supongo es tu hija, con la hija, está con la nena. ¿Algunos tienen hijos acá en la casa, chiquitos que los están esperando, bebés? ¿Nietos? ¿Tienen nietos en la casa? ¿Hermanitos? ¿Tienen alguien en su núcleo familiar, un bebé chiquito que esté en alguna casa esperándolo? Listo, piense en esa persona, piensa en tu hija. ¿En qué consiste la equidad intergeneracional? En que tú te pares y le puedas decir a tu hija, hija, yo te voy a garantizar que las mismas cosas que yo disfruté en mi vida, tú las vas a disfrutar. Que cuando yo fui de niña a un río y a un paseo de olla, tú un día vas a ir también a un paseo de olla, a un río. Que yo tuve un pescadito, que tú también lo vas a tener. Que yo una vez pude caminar por un bosque y ensuciarme de barro. Ese día me caí y me pegué, pero recuerdo que fue un día increíble. Quiero que tú puedas hacer lo mismo. Yo he podido caminar por el mundo sin máscaras de oxígeno y quiero que tú también puedas caminar sin máscaras de oxígeno por el planeta. De eso se trata el principio de la equidad intergeneracional. Escoger dos generaciones distintas y decirle a la generación futura, usted puede disfrutar las mismas cosas que yo disfruté. ¿A quién le gustaría eso? Que sus hijos disfrutaran eso. Pero la equidad intergeneracional va más allá. Porque fíjense que esta rama del derecho no solamente protege los derechos de los chiquitos, como la nena o como sus nietos, sino que busca proteger los derechos de los que no han nacido. ¿Dónde están los más jóvenes acá, los estudiantes universitarios? ¿Creen que un día van a tener un hijo? ¿Un nieto de pronto? ¿Un bisnieto? Usted dice que no, de pronto no sabe si... No, mentiras. Seguramente, no sé si tenga la certeza, pero el caso es que la equidad intergeneracional va más allá y busca garantizarle a las generaciones que no han nacido, y eso sería una cosa interesante de explorar desde el punto de vista antropológico, es una persona indeterminada. Imagínese cada quien, su bisnieto, todavía no existe, ¿cierto? Pero el derecho hace la expectativa de que eventualmente ese bisnieto suyo va a existir. Usted tal vez no le puede imaginar cómo es la cara, si va a ser monito, negrito, si va a ser con la nariz aguileña o la nariz chata, no va a saber si es gordito, flaquito, no tiene ni idea. Pero esa expectativa de vida que hay de su bisnieto, el derecho dice, esa persona indeterminada tiene el derecho a disfrutar de los recursos naturales en la misma medida en que usted disfrutó de ellos. Entonces, de eso es de lo que se trata la obsolescencia programada, de lograr respetar el principio de equidad intergeneracional, que esencialmente es mantener el estado de la casa, como la llamó el Papa Francisco, nuestra casa,
el estado de la casa de forma tal que generaciones futuras puedan también disfrutar de ella como nosotros lo hemos podido hacer. Para eso, finalmente les dejo una reflexión pues, de cuáles son los 3 focos esenciales de regulación que hay en el derecho internacional ambiental. El primero tiene que ver con el Estado. Y al derecho internacional ambiental le interesa el Estado porque el Estado es el primer actor que está en la capacidad de generar regulaciones tendientes a propender por esos fines. Entonces, desde el derecho internacional, el Estado tiene la obligación de regular tanto a los individuos como regular a las empresas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque realmente la obsolescencia programada es un fenómeno de doble vía que concierne tanto a empresas productoras, pero también al consumidor ignorante o de pronto al consumidor que se quiere hacer el bobo y simplemente no quiere leer la etiqueta de lo que está comprando, ¿cierto? Una vez me pasó esta anécdota con mi esposa, como yo le he hecho todo el rollo de la obsolescencia programada, un día me dijo, ay no amor, qué jartera, ya uno no puede volver a Zara, porque tú con esa lora, uno entra y uno ya se siente mal. me dijo eso y me llamó la atención y después yo le dije, bueno, de pronto de eso se trata, de que te sientas mal. Y de pronto si hay otras alternativas, pues realmente nosotros tenemos el poder de redireccionar el mercado. Entonces, fíjense que por un lado está la empresa, pero por otro lado también está el sujeto. Eso viene desde el Estado. Entonces, sujeto 1, el Estado. Sujeto 2, la empresa. Y la empresa multinacional sí tiene también un régimen jurídico en el derecho internacional. Hoy en día la empresa no solamente está obligada, digamos, a tener estándares de calidad en materia de mercado, sino que la empresa tiene una serie de obligaciones en términos de lo que hoy se llama la responsabilidad social empresarial y la responsabilidad ambiental, que no solamente tiene, digamos, una regulación interna, sino que hay ya normas de derecho internacional, no los voy a aburrir ahorita con cuáles, pero hay unas normas, digamos, desde el sistema de ONU y desde algunos tratados internacionales que imponen restricciones a las empresas. Les digo únicamente cuál es la más importante para que quienes están anotando lo dejen ahí, y es la llamada accountability, que es la rendición de cuentas. ¿Qué es la accountability? Esto lo enseño en mi clase a los estudiantes. Cuando usted, su mamá le pide que los viernes la llame y le dice, sí mamá, ya salí de la universidad, está rindiendo cuentas. Sí mamá, ya entré acá donde María a comer pizza, pero nos demoramos 1 hora. No, estoy solo con niñas, no sé, todo lo que a usted le toque decirle a su papá, eso se llama accountability, es rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas es uno de los pilares de la responsabilidad empresarial en materia de obsolescencia programada. ¿Cómo se rinden las cuentas? Las empresas tienen la obligación de mostrar abiertamente sus componentes, la vida útil de sus productos, cuál es el impacto ambiental de sus productos, y nosotros tenemos, digamos, el derecho de exigirlo. Empresa. Y finalmente, el tercer actor más importante. Ok, ¿es obligatorio o no? Esa es la gran pregunta. Resulta que respecto de las empresas, el tema regulatorio en derecho internacional está emergiendo, ¿listo? Entonces, actualmente no está consolidado como obligatorio. Generalmente funciona por vía de principios voluntarios y funciona por vía de algo que en el derecho se llama el soft law, que es una contradicción, que es decir, derecho pero suave. Entonces usted dice como duro pero pasito, ¿sí? El soft law es precisamente un tipo de derecho que tiene más una orientación diplomática, de deber ser, pero que todavía no cuenta con herramientas de ejecutoriedad y de fuerza. Ahora, va emergiendo. Hace apenas unas par de décadas no existía, hoy ya existe, y es precisamente nuestra labor generar que eso se consolide, digamos, desde un punto de vista normativo. Y como les decía, el tercer actor es finalmente la persona, el Estado. Entonces usted que está sentado ahí y yo que estoy hablando acá, todos somos actores en el derecho internacional en términos de obsolescencia programada. Por ejemplo, acá solo por el hecho de ser colombianos y estar en el territorio colombiano, la Constitución colombiana nos exige el deber de proteger el medio ambiente. ¿Listo? Entonces, una de las maneras que nosotros tenemos es precisamente ejerciendo un consumo responsable. Ahora,
Finalmente lo que les quiero decir es que cuando yo he hecho investigación en términos de derecho internacional ambiental, aunque los debates usualmente conciernen a tecnicismos muy jurídicos, que no es el espacio hablarlos acá, finalmente todo se reduce a un tema, digamos, de cultural, a un tema cultural, a un tema de comportamiento. Y por eso es que la costumbre se ha vuelto una de las fuentes más importantes en el derecho internacional ambiental, y la costumbre finalmente la generamos es a partir de un posicionamiento de una cosmovisión, ¿listo? Del mundo. Y se los pongo así, hace 60 años torturar gente no estaba prohibido, ¿sabía eso? Usted podía torturar. Que de pronto moralmente era malo, pues sí, pero no había una prohibición como tal. Usted podía cometer delitos de lesa humanidad y no se hablaba de nada. Hace nada usted podía, digamos, hacer este tipo de actuaciones, discriminación. Los derechos humanos apenas tienen, digamos, unos 60 y pico de años, digamos, y eso, no mucho. Desde su concepción, los tratados más nuevos, los primeros tratados de derechos humanos son de la década de los 70. O sea, antes de los 70 nada que ver con derechos humanos. Pero que se creó la necesidad en términos jurídicos, hasta que hoy en día ya todo el mundo sabe que los derechos humanos son un régimen jurídico muy fuerte. Entonces la invitación es que yo creo que a través de un cambio de cosmovisión desde abajo hacia arriba, incluso nosotros como individuos podemos coadyuvar para que se cambien los modelos de cosmovisión y de pronto que deje de pensarse ese viejo refrán de que escoba nueva barre bien. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. ¿Aló? ¿Sí me escuchas bien? Bueno, Las personas que quieran hacer... Sí. Ah, Sí, que quieren hacer una pregunta. tal cual, y yo aquí las... Listo. Entonces, muy brevemente podemos hacer de a 2 preguntas y luego van respondiendo. Muchas gracias. Me sorprende lo que acaban de decir de que los derechos humanos tienen 60 años o menos. Entonces eso es increíble, porque entonces ¿qué hacemos con los derechos humanos de Antonio Nariño, que le costaron el destierro y le costaron pues tanto sacrificio? ¿No será más bien que una escoba nueva, no es mejor la escoba nueva o la escoba vieja? Lo importante es que recoja tanto la basura vieja como la basura nueva. Asumir la cuestión de la obsolescencia programada pasando por alto el sistema consumista, el sistema capitalista, pues es bastante, ¿cómo es que se dice?, improductivo en cuanto a resultados. Me refiero a la investigación de ustedes. Se me fue la paloma de lo que iba a hacer, porque me distraje con esa cuestión del derecho de hace 60 años. Qué pena. De una vez te respondo un poco a esa aseveración, digamos, aunque conceptualmente los derechos humanos pues datan de años mucho más atrás. En el derecho internacional vigente, los tratados, digamos, más antiguos que hay son de la década de los 70. Es decir, existe el concepto, pero yo le estoy aproximando respecto de las fuentes de derecho jurídicamente vinculantes que están vigentes, o sea, respecto de las cuales es posible hoy en día instaurar acciones legales concretas. ¿Listo? Entonces, digamos que desde el punto de vista del derecho internacional no se hace una aproximación de pronto histórica o conceptual, sino esencialmente normativa, y los tratados más nuevos, los tratados más viejos son de la década de los 70, a pesar de que son tan antiguos sus conceptos, y precisamente es eso lo que quiero enfatizar. Desde el punto de vista, pues, lo que hay que preguntarnos realmente, que no, digamos, yo no lo he indagado mucho y podría tener algún tipo de asiento, es pensar si realmente el derecho de consumo tiene que ver con los derechos fundamentales. La cuestión que existe desde el punto de vista formal, no desde otra cuestión. Ya, espere, ya hablo. Sí, es muy complicado entenderlo. O sea, realmente el derecho, ¿estás hablando del derecho de consumo o de la obsolescencia programada?
Sí, sí, ya. Sí. Sí, digamos desde el punto de vista jurídico lo que les hablaba a ustedes. El derecho comercial es uno, digamos como una disciplina, y dentro del derecho comercial, o muy arraigado al derecho comercial, está el derecho de consumo. El derecho de consumo sí es un derecho más moderno desde el punto de vista histórico. Y digamos que el referente más antiguo de un supuesto derecho de consumo es en el derecho romano, que son el sistema de los vicios ocultos y los vicios redhibitorios del Código de Comercio, etcétera, etcétera. Bueno, es un tema jurídico complejo. Pero sí, lo que usted dice sí es que tiene una relación. Y la relación es que, fíjense que en las relaciones de tú a tú jurídicas, es decir, de mías con otro particular, o entre una empresa y otra empresa, no hay equidistancia o no hay diferencias, digamos, en cuanto a esa relación jurídica, en cuanto a que uno sea más fuerte y el otro más débil. En el régimen general, que no es el derecho de consumo, sino en el régimen general, esa relación es equivalente. Pero el derecho de consumo, obviamente, hay una parte que es fuerte y otra parte que es ¿qué? Débil. Los productores y los productores y los fabricantes con respecto al consumidor, pues obviamente que la relación, digamos, no es pareja, sino más bien es un poco equidistante. Entonces, ¿qué sucede? Pues precisamente el derecho de consumo ahora está, digamos, muy en auge y parte del principio de que el derecho sí debe proteger y tutelar de manera especial, algo parecido a un derecho fundamental, de manera especial al consumidor. Y parte de una premisa, que el consumidor, y eso sí lo ha escrito la doctrina y lo ha escrito, pues digamos, la concepción, digamos, moderna de la cuestión, y es que realmente los consumidores están en un estado de indefensión con respecto a los productores y a los proveedores. Y en eso no tiene, digamos, pienso, pues que en eso se puede asimilar un poco como a un derecho fundamental, aunque formalmente no es un derecho fundamental. El derecho de consumo sí está consagrado en la Constitución, pero no dentro de los derechos fundamentales, y no se ha tutelado como un derecho fundamental, aunque en la teoría el derecho de consumo es bastante tutelar, es decir, realmente protege ¿qué? Al consumidor de los productores y los proveedores como si fuera una persona, digamos, indefensa. Eso sí en la teoría y en la razón de ser. Pero fíjense una cosa, el derecho de consumo es así, pero el derecho de consumo aquí y en Cafarnaúm también nos dice algo, y es que el consumidor también tiene el deber de informarse y de ser un consumidor responsable. Y fíjense que antes de venir estaba leyendo unas directivas europeas, de lo que hablaba el profesor Fabián, derecho flexible, y fíjense que una directiva decía que hay que proteger al consumidor en la obsolescencia programada, pero son normas de derecho que flexible, lo que dice el profesor Fabián, por eso yo le dije al profesor Fabián que tratara de explicar un poco si eso era obligatorio o no era obligatorio. Entonces las directivas europeas, los países europeos pueden acogerlas o no, y son como directrices, como consejos, para que las legislaciones internamente las adopten o no. ¿Está claro? ¿Qué pasa? Una de esas, la directiva que está vigente sobre la obsolescencia programada, me llamó la atención muchísimo porque fíjense lo que dice. Dice que la ley protegerá al consumidor y trata a un consumidor como un consumidor medio. Así tal cual dice. Es decir, hay que proteger a un consumidor y el consumidor debe ser un consumidor medio. Ahí se parte del punto de vista de que el consumidor no puede ser completamente ignorante. De que el consumidor, pues se podría comparar, debe ser como un buen padre de familia, como un buen hombre de negocios, que su culpa va hasta ¿qué? Hasta un nivel medio de responsabilidad, pero tampoco está tutelando a un bobo, ni a un ignorante, ni a una persona que está descontextualizada del mundo moderno y precisamente de que se puede informar. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con informarse. Hoy en día usted entra a un computador, entra a la web, inclusive hay redes de consumo, ustedes pueden preguntar qué es bueno, qué es malo, qué tiene obsolescencia, qué se daña, qué no se daña, cuándo se daña, pero fíjense que en esa práctica no lo hacemos mucho. Ahora, claro que se puede ver como un derecho fundamental, desde el punto de vista formal en ningún país es un derecho fundamental que yo sepa, pero sí es un derecho que en su teoría es bastante tutelar, que es bastante proclive a proteger ¿a quién? Al consumidor. ¿Listo? Bueno, aló. Sí. ¿Sí me oye?
Bueno, otra pregunta, Este, sí. Sí, realmente yo no tengo claro cómo me defiendo de la obsolescencia programada y les voy a poner un ejemplito. Tengo un taladro de hace 10 años o más y se me dañó una pieza y voy al concesionario de los taladros y no, esa pieza ya no se fabrica. 10 años, está loco, ¿no? Entonces esa es la obsolescencia programada o no. Pues fíjese ¿Cómo me que defiendo? no, digamos que lo más apropiado me parece para entender la obsolescencia programada como qué es o como un significado, qué significa la obsolescencia. Hay que partir de un punto de un punto de vista y es que debe ser algo premeditado, algo estudiado y algo que se quiere. Por eso si eso fuera un delito, profesor Fabián me corregirá, me ayudará. Si la obsolescencia programada como en Francia está funcionando, que no sabemos cómo está funcionando porque es complicado, por lo que tú dices, por el problema de la prueba, el problema del tecnicismo, ¿cierto? Y de la propiedad intelectual dentro de las empresas y las industrias, es difícil determinarla, porque es una cuestión técnica. Por eso tú dices, bueno, entonces lo primero que uno tiene que preguntar, ¿el taladro será que tiene obsolescencia programada? ¿Y cómo hace uno para saber? Ahí está el primer problema jurídico, porque el problema de la prueba en la obsolescencia programada es bastante complicado. Y segundo, hay que partir de un punto de vista y es que la obsolescencia programada es algo premeditado, algo estudiado y algo incorporado y algo que se quiere que se prescriba o que caduque el bien o el bien, ya sea parcialmente o absolutamente después de un tiempo, pero obviamente que hay que partir del punto de vista de que es premeditado. Entonces, si es un taladro de super calidad, no sé de dónde era, de pronto no es obsolescencia programada. Para decirme, por supuesto, porque ahí está el vendedor para decirme, no, mire, eso ya no le cambie esa piecita, cómpreme mejor que vale X. ¿Qué hizo finalmente usted con su taladro? Estoy en un momento. Finalmente, ¿qué hizo usted con su taladro? Finalmente, lo tengo para hacer cosas que no puede hacer sin esa pieza. Ok, O que puedo hacer sin esa pieza. voy a hacer ¿no? varias preguntas de esas de antropólogo, malo. ¿Ah? Y es, ¿conoce usted dónde podría encontrar el repuesto para ese taladro? ¿Esa pieza que se le dañó? Lógico, lo he buscado por todos lados, pero ya no la fabrican. Ok. Ahí no existe la obsolescencia programada, sino existe el desgaste de la pieza, pero es una forma de afrontarlo. Digamos que deberíamos tener la información completa para que nos dijesen no, que eso tiene un tiempo. Escúcheme un segundo, porque es que durante el tiempo que lo estuve usando, le cambié esa pieza 2 o 3 veces porque es muy importante, ¿sí? Y después un día llegué y ya no hay. Entonces es porque Que ya no existe el repuesto. el repuesto. Realmente lo que no existe es el repuesto. El repuesto. Y es algo que no se puede, que en términos jurídicos, que los colegas lo presentan, es difícil de poder tener como prueba de que eso no debería haber sido, debería seguirse fabricando. Es decir, es como pensar en la bombilla que deberíamos tener la posibilidad, y ahí es donde viene la decisión de tener la bombilla que dure 100 años. Y que esa bombilla cumpla con una función social, una función económica y que a la vez ayude al medio ambiente en términos de que la está protegiendo y que no tiene contenido de mercurio. Es decir, por ejemplo, todos compramos bombillos ahorradores, pero sabemos que si se rompe, ¿usted sabe qué hacer con un bombillo de estos? ¿Alguien está informado de qué hacer con un bombillo de estos? Todos saben que se libera una serie de gases que usted debe guardar inmediatamente, que usted debería recogerlo y barrerlo durante un tiempo con un tapabocas porque eso lo debe realizar. No todos lo saben. Es decir, no todas las personas tienen la misma información y esto sí es algo que es realmente importante a través de la investigación y es, no existe en un lugar concentrado la información para que podamos acceder a ella. Y no existe, y el no existir hace que no podamos comprobar de que debería existir. Es decir, tal cual que lo veíamos a las 7 de la noche, que defendía al consumidor, etcétera, algunas personas, pues tenía algún tipo de información, algún tipo de localización de esa información, pero ahora no está debidamente informado. Nadie sabe con cuánto tiempo va a tener que reparar
el objeto que está comprando porque nadie se lo dice. Y es más, si usted se lo pregunta al vendedor, el vendedor no lo conoce, no lo sabe. ¿Cuánto va a durar el software que tengo ahora? Señor, le puede durar 1 año, le puede durar 6 meses. No saben la respuesta. Es decir, hay un juego de información que no está disponible. Mientras pasa ahí un pequeño complemento a la pregunta que hacía el señor, y es que de todas maneras el fenómeno como tal de obsolescencia programada y su estudio jurídico y holístico es relativamente reciente, ¿no? Entonces un poco esto en términos jurídicos es lo que se conoce como la lex ferenda, ¿no? En derecho se habla lex lata, lex ferenda. Lex lata es la ley que ya existe y que está consolidada y de la cual no hay discusión, ¿no? Como que el que matare a otro va a tantos años de prisión, eso es lex lata. Lex ferenda es ese tipo de ley que todavía no se ha consolidado, pero que está en proceso de consolidación, de surgimiento, de emergencia y que deseamos sea consolidada. Y yo creo que un poco en ese espacio de la lex ferenda, de la ideal, es donde se encuentra la regulación en materia de obsolescencia programada. Entonces, si bien, por ejemplo, sin lugar a dudas, yo creo que uno se quedaría con las manos atadas hasta cierto punto con un producto que ya es antiguo y que funcionó 10 años, casi una década. Sería muy difícil lograr demostrar que efectivamente la compañía de manera voluntaria y premeditada estableció esa vía del producto. Si eso se pudiera y pudiera haber una demanda en términos de responsabilidad, este tipo de nuevas normativas lo que buscan es precisamente que los productos nuevos que salgan al mercado se abstengan de tener ese tipo de programación, y eso es lo que en el derecho se llama como el efecto general inmediato de la ley, y es que la ley, una vez se emerge, se supone que solo regula por regla general las situaciones de la vida desde ese momento hacia el futuro y no de manera retroactiva, y yo creo que ahí es donde se queda pues ese tipo de problemas, pero sin lugar a dudas es un reto, porque la línea en cuándo hay obsolescencia y cuándo no es difícil. Uno podría decir, no, hay obsolescencia si dura 2 años, pero si ya dura 3 ya no hay obsolescencia, bueno, no sé. Entonces es una cosa que está en un área grisácea, ¿no? O para usted sería, no, tendría que haberme durado 20 años, no 10. Entonces es claro, y por ejemplo ahorita el profesor Mateo mencionaba, por lo menos en Europa hay directivas en torno a la disponibilidad de repuestos de las cosas, pero también hay por otro lado el tema de la libre empresa, y es que usted no puede obligar a alguien a que de pronto diga, no, yo ya quiero cerrar mi empresa, ya me voy, me pensioné, me voy a andar en yate por Miami. Usted no lo puede obligar porque también de eso se trata como la ley del capitalismo. Entonces está por un lado la directiva, pero también la libertad de empresa que tiene. El tema de la obsolescencia programada está ahí en ese punto, ya digamos muy evidente, como lo hizo Apple cuando de manera expresa dijo, sí, yo le meto una vaina a los teléfonos para que se dañen y la empresa sigue funcionando y lo hacemos así, ¿y qué? Entonces, sobre todo en esos escenarios críticos es donde empieza a entrar el derecho. Perdón. Sí, ya. ¿Cómo están? Miren, el año pasado yo estuve trabajando en un proyecto de investigación y desarrollo de producto en la Universidad Nacional y nos encontramos exactamente con lo contrario. Nuestro fin último era hacer cosas que duraran porque estábamos haciendo herramientas y máquinas para los campesinos y empaques, y pues la idea es que compren una vez y no vuelvan a comprar, pero nosotros nos encontrábamos con situaciones en las que el material que teníamos al alcance de nosotros ya tenía una fecha de vencimiento, los empaques que fabricábamos sabíamos que ese plástico iba a durar 10 años, se iba a empezar a biodegradar, entonces también hay que ver la parte desde el desarrollo del producto, que tampoco está bien regulado, porque no todos los materiales, y la parte del desarrollo, cuando está creando el producto es muy difícil yo le puedo decir al cliente si es que la máquina le va a durar 10 años, con eso si yo le digo se le va a dañar, voy a dejar de vender. Apple no dejó de vender, ¿no? Sí, hoy quedó un poco coja la charla porque se nos quedó el ingeniero.
Pero y eso sí que es grave, ¿sí ven? ¿Cómo es de interdisciplinar esto? Y también el economista se nos quedó, pero bueno, porque no había disponibilidad de ellos. Pero claro, la cuestión de los materiales y eso es la pregunta si hay obsolescencia o no. Pero la pregunta es que, por ejemplo, uno de los casos de la obsolescencia programada eran los materiales de las medias de nylon de DuPont. ¿Quién inventó las medias de mujer, las que hoy en día se usan? Yo no sé, eso se daña. ¿Usted las pone una vez y se dañan o no? Digo, las mujeres se las usan una vez y se daña. ¿Cuánto duran? ¿2 días? ¿3 días? Pues desde la publicidad lo que sucedía con las medias es que una de las publicidades que era muy famosa de DuPont era un camión jalando un carro con las medias. Las medias nunca se dañaban, ¿pueden creer eso? ¿Alguien lo sabía? O sea, ¿todos lo sabían o no lo sabían? Entonces, ¿qué pasó? Pues una estrategia empresarial desde el punto de vista de la ingeniería industrial o de la industria, etcétera, etcétera, que agregaron ciertos químicos para que las medias se rompieran después, como hoy en día. Entonces la cuestión es que allí en ese material sí hay una manipulación premeditada de la cuestión. Pero si usted tiene que hacer un empaque y lo hace en el mejor plástico del mundo, sin premeditar que se va a dañar o que no se va a dañar, aunque lo pueda calcular, desde el punto de vista jurídico la intencionalidad allí sí que es determinante para saber si es obsolescencia programada. Es decir, parece que si eso fuera un delito, tendría que ser con dolo, es decir, conozco mi intención y me represento el resultado de lo que va a suceder, es decir, que se va a dañar después de un determinado tiempo. Pero digamos que la calidad natural de los materiales y esas cuestiones, a pesar de que se pueda calcular, porque todo se puede calcular, pues no sería obsolescencia programada. Y eso pues lástima que no esté el ingeniero, ¿no? Una cosa, en la declaración de Río, por ejemplo, y en los convenios de cambio climático en derecho internacional, siempre hay una frasecita que seguro le va a funcionar a usted, y es que todo tiene que hacerse con base en, abro comillas, el conocimiento científico más avanzado del momento. Siempre y cuando usted responda que usted hizo su producto con base en el mejor conocimiento científico que tenía, digamos, acceso, entonces no entra en responsabilidad, y es un principio que está ahí en todos los tratados de derecho internacional ambiental. O sea, un poco al lado de la artesanía, de la tradición. ¿Puedo tomar la palabra? Sí. Yo quería hacer un par de apuntes. Yo quería hacer un par de apuntes, 2 o 3 apuntes con respecto a, digamos, a la presentación. Lo primero es tal vez que habría sido bueno presentar una perspectiva de lo que es la investigación que están haciendo para pues, conocer un poquito los objetivos y hasta dónde van a llegar, y tal vez enlazarlo con el trabajo del grupo de investigación para mirar también el enfoque más amplio que tiene el grupo de investigación. Entonces ahí quedamos un poco a oscuras de qué realmente es lo que están haciendo. Segundo, quería anotar sobre un par de referentes que ustedes mencionan en sus trabajos. Uno era el tema del derecho internacional ambiental, en el que hablan que, digamos, uno de los puntos bases es la equidad intergeneracional, es decir, que los bisnietos de los bisnietos puedan disfrutar de lo que yo estoy disfrutando hoy en día. Digamos, el trasfondo de eso es una ética que es muy centrada en el ser humano, es antropocéntrica absolutamente. Y hoy en día, digamos, esas éticas antropocéntricas están un poco superadas en el sentido en que la naturaleza es vista como un recurso para el servicio del hombre. Y no se mira la naturaleza como que tenga valor intrínsecamente, sino que tiene valor en cuanto es útil al hombre. Entonces, hay éticas que ya están superando el tema antropocéntrico, es decir, la naturaleza tiene valor por sí misma y no porque le sirve al hombre, porque le es útil al hombre. Entonces, digamos, podría tal vez el grupo ampliar los horizontes de la ética que toma como referente y mirar eso. Sí, lo segundo que quería apuntar es con respecto al desarrollo sostenible. Es decir, el desarrollo sostenible, aunque no lo menciona, tiene incluido en sus genes el tema económico. Es decir, en realidad se llama desarrollo económico sostenible.
Y también la perspectiva de desarrollo económico es una perspectiva, digamos, bastante cerrada. Es decir, la senda del desarrollo sería como que a los que nos han llamado subdesarrollados tenemos que desarrollarnos como los que están hoy desarrollados, o sea, tenemos que ir para allá. No hay otras opciones de desarrollo, es decir, el grupo podría también investigar un poquito sobre el concepto de desarrollo que fundamenta su trabajo, es decir, el desarrollo económico es una mirada muy obtusa de lo que es desarrollo. Es decir, nosotros los subdesarrollados, entonces lo que tenemos que hacer es desarrollarnos como los que hoy en día están desarrollados y destruyeron el mundo. O sea, ¿para allá es que tenemos que ir? No sé. Entonces valdría la pena analizar el concepto de desarrollo que está detrás de los trabajos que hacemos. Sí. Esas dos cositas. Sí. Bueno, la cuestión de los objetivos de la investigación, bueno, primero entendíamos que era un poco una exposición más dentro de, o sea, una charla más dentro de la exposición de arte, un poco menos teórica. Desde el punto de vista jurídico no puede decir muchísimas cosas, tampoco teníamos tan clara la cuestión, pero fíjese lo interesante que usted mismo dice, lo interesante que es esta investigación, porque incluso usted tiene ideas nuevas. Y este tipo de investigación me parece que precisamente es como usted lo plantea, es decir, usted tiene nuevas ideas en torno al tema y así se ha ido dando un poco la investigación. Lo que hay, digamos, como objetivos de la investigación, de lo que hay hoy en día, hasta ahorita, y el profesor Yesid nos contará un poco de qué sigue después de nuestra investigación, fue básicamente mi pregunta. Y la pregunta pues con lo que inicié, digamos, la charla. La cuestión es cómo se comportan las personas, cómo se comportan las empresas, digamos, cómo es la cuestión cultural en torno a la obsolescencia para poder determinar cuestiones jurídicas, por ejemplo, de prohibir o no prohibir. Pero básicamente, pues esta es la primera etapa, que es una compilación o un análisis bibliográfico de lo que se ha escrito. Entonces estamos en eso, apenas estamos iniciando. Aunque como usted mismo lo hace, el tema es tan interesante que todos los días como que tratamos de encuadrar y encajar las cosas cada vez más. Pero fíjese una cosa, que nosotros sí tenemos algo clarísimo en esta investigación, es que queremos analizar la conducta y la cultura desde el punto de vista de todas las áreas. Y claro, y estamos cojos, y lo que usted dice, necesitamos obviamente un economista, que ya lo teníamos en la continuación de nuestra investigación, que lo vamos a tener en la continuación de nuestra investigación, porque fíjese que usted también plantea cuestiones desde el punto de vista económico sostenible o de pronto económico. Entonces, claro, yo empecé este cuento, pero finalmente todo el día pensamos en el cuento, o por lo menos yo pienso hacia dónde más debe ir. Por ejemplo, ¿qué día yo estaba pensando que tenía que hacer un estudio de propiedad intelectual y propiedad industrial para poder después anexar a nuestra investigación estudiantes y de pronto un laboratorio de obsolescencia? ¿Para qué? Para experimentar, coger las impresoras, no sé, meterles mano, quitarle el chip para que fueran limitadas las fotocopias, meterle mano a los software, meterle mano a las cosas, pero antes de meterle la mano a las cosas en una universidad, toca ver si se puede o no se puede jurídicamente. Y hasta allá estamos haciendo, o sea, hasta allá pienso yo. La cuestión es que yo creo que esto va a durar bastante, no muchísimos años, pero yo creo que hay que ir despacito en esto. Por eso empezamos desde lo básico, y es la recolección de bibliografía, mirar qué se ha escrito y mirar y finalmente mirar hacia el futuro.